¿Qué necesitas para tener un buen año nuevo? ¿Qué necesitas para que el año nuevo sea un año bendecido, bendito? ¿Tienes una lista en su mente? Tal vez es algo de, de sus relaciones, una relación que no es tan buena y quieres que en ese año que mejore. Y eso sería un año bendito. O tal vez es algo financiero, quieres más estabilidad en la vida o una sorpresa financieramente, eso sería un año bendito. O tal vez lo que buscas sería éxito en su trabajo, en su familia, o éxito para sus hijos. O tal vez lo que quieres es salud. Salud para toda la familia. Eso sería un año bendito, un año bendecido. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas para tener un año dichoso, un año de felicidad, de bendición? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Pues hoy vamos a escuchar a Jesús y qué Él dice sobre qué es una vida que es pues, bendito. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo Jesús describe una vida dichosa? Pues vamos a escucharlo en Mateo capítulo 5. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Esta es la palabra del Señor. Estas cosas estaban en su lista de lo que necesitas para un buen año nuevo. Ser perseguido, llorar, ser pobre de espíritu. Estos no estaban en mi lista de lo que quiero, lo que creo que necesito para un año dichoso. Pero es lo que dice Jesús sobre qué es una vida dichosa. Es muy distinto de cómo nuestro mundo piensa en la palabra bendición. ¿Okay? Si alguien está hablando de las bendiciones de Dios, ¿de qué hablan? ¿Una vacación? ¿Qué bendición? ¿Éxito para sus hijos? ¡Ay, qué bendición de Dios! ¿Éxito en el trabajo? ¿O algo que pasa, una sorpresa? ¡Qué bendición! Pero pensamos, pues estoy orando. ¡Qué bendición! Me siento pobre de espíritu. ¡Qué bendición! Eso no es nuestra actitud normalmente. Lo que Jesús dice es sorprendente. Parece como el opuesto de lo que esperamos. Entonces, lo que queremos hacer hoy es entender, primero, lo que Jesús está diciendo, por qué lo dice así. Y entonces, ¿cuáles son los resultados para nuestras vidas?
Y antes, vamos a leer otra vez la lectura, pero antes de leerlo, hay algo que tenemos que entender, es que bendiciones espirituales para cristianos solamente vienen en Cristo. ¿Okay? Bendiciones espirituales solamente vienen en Cristo. No por mi éxito, no por una experiencia espiritual, sino en Cristo. Entonces, si te sientes sin bendiciones espirituales o débil espiritualmente, vete a Cristo. Eso es lo que dice en el libro de Efesios. Efesios 1 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Entonces, cuando Jesús describe estas situaciones, pobre de espíritu, llorando a una persona humilde, estas situaciones solamente son dichosos en Cristo. Si alguien no tiene Cristo, esas situaciones son pues tristes y nada más. Pero en Cristo, dichoso. Ok, vamos a leer la primera frase, la primera oración. Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Los pobres en espíritu. Eso no es lo que yo espero, es que yo pensaría que Jesús diría, pues dichosos los ricos, los que son ricos espiritualmente. Pero dice los pobres en espíritu. Pues para entenderlo es mejor ver el contexto, como esos primeros 4 frases. Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran, dichosos los humildes, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo parecido de esos 4? Estas no son cosas que Dios dice, son cosas que tienen que cumplir, o cosas que tienen que buscar o lograr. Son situaciones en que estamos, o circunstancias en que estamos. Entonces, esa bendición, esa idea de dichoso, es algo que recibimos, no algo que ganamos o que logramos. Dichosos los pobres en espíritu, ¿cómo podría ser? Pues si alguien viene a Dios, siente pues espiritualmente pobre. ¿Por qué hay bendición? Pues porque en Cristo viene la salvación, el perdón de los pecados. Si vengo a Dios como un mendigo y no tengo nada delante de Dios y me siento que no tengo nada que ofrecer a Dios, no tengo bastante buenas obras o buenas cosas, mis pecados son muchos, no tengo nada que ofrecer a Dios, me siento pobre espiritualmente. Pues dichoso es esa persona. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Pues me hace pensar en Salmo 32. Dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. No dice: dichoso aquel que evita todo el pecado, que ha sido perfecto totalmente. Pero dichoso a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso es la persona pues que recibe el perdón, que recibe las riquezas de la salvación cuando se siente pobre. Pues al siguiente frase, Mateo capítulo 5 versículo 4. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Si estás llorando por la muerte de algún familiar o algún amigo, o tal vez llorando por todo el dolor y sufrimiento en el mundo, o quizás llorando por el dolor que tú has causado en su vida por sus pecados, por sus errores.
¿Cómo podemos ser dichosos? Pues dice, porque serán consolados. Dios es alguien que quiere consolar a los que están llorando. Escucha lo que dice en Salmo 34. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Es parte de la personalidad de Dios que le gusta consolar a los que están en situaciones dificultades. Pero también, no solamente es que Dios quiere consolar los que pasan por dificultades, pero tiene buenas noticias. Pues si yo como un creyente tengo alguien en mi familia quien es un cristiano, un creyente, y esa persona se muere, pues tengo el consuelo mejor en el mundo, que vamos a vernos los unos a los otros en el cielo. Si estoy llorando por toda la dificultad, todo el dolor, sufrimiento en ese mundo, pues Dios me quiere consolar en decirme, pues ese sufrimiento no dura para siempre. Habrá un lugar donde no hay sufrimiento, no hay lágrimas, no vamos a llorar. La muerte no existe, se llama el cielo. Y en Cristo, vamos al cielo. Un lugar donde va a quitar todo el llorando en el mundo. También Dios envió un Salvador para arreglar todo lo quebrantado en el mundo. Y Él en la cruz fue roto, quebrantado por nosotros, en nuestro lugar, para arreglar no solamente el sufrimiento y lo malvado en el mundo, pero lo malo que yo he hecho también. Si estoy orando por mi pecado, por todo el pecado en el mundo, pues dichoso. Porque Dios ha enviado un Salvador para arreglar todo eso. Pues al siguiente. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. ¿Qué significa eso? Los humildes. Los humildes no necesariamente es lo que son débiles o no tiene que ser pobres necesariamente. Esta palabra humilde fue usado para describir a Jesús también. Pero ¿qué significa? Pues alguien quien es amable o alguien humilde es alguien que cuando alguien le trata mal no responde con enojo o venganza. Esa persona no tiene que agarrar el mundo para tomar lo que quiere, para ser primero. Una persona humilde puede decir, hay otros que pueden ir delante de mí, no voy a preocuparme. ¿Por qué Jesús dice eso? Es que en ese mundo, si vives en el reino de Dios y eres humilde y quieres vivir como Jesús, como un sirviente de otros, quieres sacrificar por los otros, ¿qué va a pasar? Otros van a ir delante de ti y tener más dinero, más éxito. Y pues, ¿qué pensamos? ¿Estamos perdiendo por seguir a Cristo? Pues, Dios dice, recibirán la tierra como herencia. No esa tierra, pero el nuevo cielo y nueva tierra. Lo tenemos como herencia y es mejor que cualquier riqueza en ese mundo. ¿Cómo podría ser eso? Que los humildes recibirán la tierra como herencia, pues solo en Cristo. Todas estas frases son como el opuesto de lo que pensaríamos normalmente en la vida. Jesús está diciendo que vivimos en un reino distinto. Cuando Jesús enseñó a la gente, muchas veces habló, pues el reino del cielo es, o el reino del Señor es. Está diciendo que cuando tienes fe en Cristo, cuando vives como un creyente,
Vives en una nueva tierra, un nuevo país, con un nuevo gobierno, una nueva economía. Cuando describe ese reino, está diciendo, eso es distinto del resto del mundo. Vas a tener valores distintas del todo el mundo. Éxito en mi reino es distinto del éxito en el mundo. Bendición en mi reino es distinto de bendición en ese mundo. Entonces, muchas veces cuando vivimos en el reino de Dios, a veces no significa bendición en la manera que el mundo lo ve, pero en los ojos de Dios. Esta frase creo que Jesús estaba pensando tal vez en Salmo 37. Tal vez es casi una citación o una referencia a ese salmo. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Pero en versículo 11 dice, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Entonces Dios dice, no te preocupes si parece que estás perdiendo en ese mundo, porque tienes una herencia. Si por seguir a Cristo otros tienen éxito delante de ti, está bien, no te preocupes, porque yo quiero darte algo aún mejor, mucho mejor. Ok, la siguiente frase, versículo 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pues como las otras frases, eso no es algo que tenemos que lograr. No queremos ir al mundo quiero tener sed, quiero tener hambre. No, es una situación en que nos encontramos. En tu vida te sientes una falta de justicia por todo el pecado en el mundo, o en tu corazón sientes una falta de justicia, de perfección, de buena motivación, y te frustra. Yo también. Esa falta de justicia en el mundo. Y Dios dice, si sientes ese sed y hambre de justicia, ustedes serán saciados. ¿Cómo podría ser? Pues tienen buenas noticias, y el apóstol Pablo lo describe muy bien en 2 Corintios. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, eso es Jesús, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. La solución de Dios a una falta de justicia no es que Dios te da pues una lista de cosas para lograr la justicia, para mejorar su justicia, para ser perfecto, pero te da un Salvador que te da su justicia, su perfección. En la cruz Jesús tomó sus pecados y te dio su perfección, su justicia. Entonces, frente de Dios, eres perfecto porque tienes la justicia, la perfección de Cristo, y es tuyo. Algo que no mereces, pero algo que recibes por fe. Su solución a nuestra falta de justicia es darnos su justicia. Entonces, esas primeras frases, la primera frase que hemos leído, para los que están en situaciones difíciles, por los que sienten pobres espiritualmente, los que lloran, Dios tiene buenas noticias. Para el resto del mundo, si alguien se encuentra en esa situación, es solamente tristeza. No hay una solución. Pero en Cristo, dichosos. En el libro de Isaías, cuando está la profeta Isaías está hablando del Salvador que viene, eso es como lo describe, es muy parecido a lo que dice Jesús. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a consolar a todos los que están de duelo,
y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. ¿Cómo podemos ser dichosos en esas situaciones? Pues por ese Salvador. Eso es lo que vino a hacer. A sanarnos, a salvarnos, a darnos sus riquezas. Ok, vamos a leer el resto de la lectura y ver qué más tiene que decir Jesús sobre una vida de bendición. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ok, en las primeras frases fueron frases de como situaciones, más situaciones pasivas. ¿Sí? Estos tres son actitudes o acciones de la gente que vive en el reino de Dios. Y mira, estas son actitudes que no tengo naturalmente. Okay? Ser compasivo, de corazón limpio, alguien que trabaja por la paz, eso no es mi naturaleza. Pero eso es algo que Dios ha hecho en mi corazón. Eso es algo que Dios ha cambiado en mi corazón. Estas tres son cosas que he recibido de Cristo primero. Compasión, Dios me dio su compasión en la cruz. Me dio el perdón de mis pecados. Me dio su misericordia y no lo merezco. Y lo que quiero hacer ahora, como ciudadano de su reino, quiero mostrar el compasión a otros, porque Dios me ha mostrado esa compasión. Pues quiero trabajar por la paz, porque es lo que hizo Jesús. Él vino para darme paz entre Dios y yo. Para que no somos amigos, o no somos enemigos, somos amigos, somos una familia. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Trabajar por la paz, anunciar la paz a ese mundo. Los de corazón limpio, por naturaleza yo, no. Pero he recibido ¿qué? La justicia de Dios. Por Cristo he recibido su perfección, su justicia. Y ahora sí, tengo un corazón limpio, porque Dios lo ha limpiado. Y ustedes verán a Dios, ¿verdad? Algún día verán a Dios. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo podría ser todo eso, esas nuevas actitudes? Pues en Cristo, solo en Cristo. Ok, el resto de la lectura. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ok, eso no suena como bendición. Ser perseguido, ser insultado por causa de Cristo, eso no suena como bendición. Pero Jesús dice que sí. Eso se llama la teología de la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Que si quieres seguir a Él, tienes que llevar su cruz, como Él. Hay muchos cristianos que creen que si siguen bien a Dios, si siguen sus leyes, si confían en Cristo, puede tener riqueza y alegría en todas partes, tendré una vida perfecta. Pero Jesús dice, tal vez es casi el opuesto. Si sigues a Cristo, habrá dificultad. Dificultad porque vives en ese otro reino, el reino de Dios, mientras vives en el reino del mundo. Y habrá conflicto entre esos dos. Serás perseguido por Cristo. ¿Cómo podría ser algo bueno? Pues escucha lo que dijo los apóstoles después de haber experimentado su
esta persecución. Dijo, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Wow, qué bonito. Pensaban que fue pues un honor ser perseguido por causa de Cristo. Un honor de estar en el mismo equipo con Cristo, con los profetas. Normalmente, ser perseguido, experimentar el dolor, es algo que tratamos de evitar. Pero Cristo dice que es una bendición. Dichosos somos. Ese reino de Dios es distinto, ¿no? Es distinto del resto del mundo. Entonces, ¿qué podemos tomar o aprender de esta lectura para la vida? Tal vez ya han aprendido algo, pero dos cosas en que pensar. Quiero que piensen en ese reino distinto, el reino de Dios, el reino del cielo, en comparación con el reino del resto del mundo. ¿Eres ciudadano de cuál país? ¿O de cuál reino? ¿Trabajas por la paz? ¿Tratas de mostrar compasión? Si quieres vivir como ciudadano del reino de Dios, habrá más dificultad como ciudadano del reino del mundo, ¿sabes? Y tengo que advertirles que si quieres tener riqueza, influencia y una vida buena en ese mundo, habrá conflicto. Habrá conflicto. En el libro de Lucas, también Lucas escribe una historia de este sermón. Y tiene unas otras palabras que no hay aquí en Mateo. Pero dice más o menos, cuidado a los que están ricos en ese mundo. Que tienen mucho poder, mucha influencia en ese mundo. Porque eso es como trataron a las profetas falsas. Está diciendo, cuidado, si quieres tener mucho éxito, mucho dinero, mucha riqueza en ese mundo, pues eres ciudadano de cuál reino. No es un pecado ser rico, no es un pecado tener poder, pero cuando llega el conflicto entre el reino de Dios, el reino de ese mundo, ¿cuál vas a escoger? Yo quiero estar en el reino de Dios. Porque yo sé las bendiciones que trae. Yo quiero estar en el reino de Dios porque yo sé que voy al cielo. Porque yo sé que tengo la consolación de Dios. Yo sé que tengo su perdón y la salvación. Eso es el reino en que quiero ser ciudadano. Espero lo mismo para ustedes. Ok, la última cosa. Quiero que piensen en las primeras frases que dijo Jesús. Dichoso el pobre de espíritu, los que lloran, los que tienen sed o hambre de justicia. Es importante notar que como un cristiano está bien decir que no eres bien. Está bien admitir que tienes pecado, que tienes sed por la justicia, que conoces, que sabes muy bien la cantidad de sus pecados. Está bien admitirlo, ser honesto sobre sus pecados, porque sabe que en Cristo recibes el perdón. No tenemos que mentir o fingir que somos mejores que somos. Podemos admitir nuestros pecados y recibir la salvación, el perdón de nuestros pecados, y solo en Cristo. Eso es el reino de Dios. El reino en que estamos ciudadanos y tenemos la bendición de Dios. Amén.